Estimados amigos y hermanos de Ministerio Velá, sean todos ustedes bienvenidos a la presentación de un nuevo tema en relación de lo que se está tocando en Escuela Sabática y las coincidencias con los eventos que se están dando en el mundo. Hoy día vamos a hacer alusión a algunos temas de la lección 4, 5 y 6 del segundo folleto de Escuela Sabática de este año 2025. El título es Escuela Sabática anticipó la lección del Papa León XIV. Esto es algo que en realidad ha pasado en la lección de Escuela Sabática y algunos se han dado cuenta, nos hemos dado cuenta, y es que lo hacemos público porque esto está en relación con los eventos proféticos del tiempo final y de la manera como el maligno está trabajando, está obrando en todos los niveles y aspectos de este mundo para poder traer a este mundo su reinado llamado Nuevo Orden Mundial, y de la cual sus agentes son algunos personajes humanos que como adventistas nosotros conocemos. Y quiero empezar tocando el tema anterior porque esto tiene mucha relación. Presentamos cómo la Iglesia Adventista le dio la bienvenida al Papa, no solamente al mundo, sino en el interior de la Iglesia Adventista en relación a folleto de la Escuela Sabática. El domingo 18 de mayo leímos el titular, Nuestro Sumo Sacerdote. Estamos hablando de la lección 8 del domingo 18 de mayo. Ese es el día en el cual el Papa León XIV da inicio a sus funciones de una manera oficial. El Papa es conocido en la Iglesia Católica como Sumo Pontífice, pero es un título que nace y tiene su origen desde el Imperio Romano, porque al sumo sacerdote se le conocía como Sumo Pontífice. Y la Escuela Sabática toca el título, nuestro sumo sacerdote, por así decirlo, nuestro Sumo Pontífice. La pregunta que nos hacemos es, ¿esto fue una coincidencia? Y para muchos esto no es una coincidencia. Hermanos, todos conocemos este acontecimiento importante, sobre todo para el mundo cristiano católico, que el día 21 de abril, el día lunes 21 de abril, se anunció a primeras horas de la mañana que el Papa Francisco había fallecido. Y deseamos, hermanos, que podamos observar los temas que se tocaron a nivel del anuncio de los títulos de cada hoja de la Escuela Sabática, las palabras, las frases que se dijeron, porque nuevamente lo vuelvo a decir, y su relación con las cosas que están sucediendo en el mundo, especialmente esta relación, esta coincidencia, como si la Escuela Sabática estuviera navegando o caminando de la mano con los eventos que se están dando en la Iglesia Católica. Vamos a empezar con la lección 4, que se dio inicio en el sábado 19 de abril. Estamos tocando la lección 4, en aquella semana en la cual el Papa Francisco fallece. Y para nosotros, para muchos, fue una sorpresa observar que ese día en la lección aparece el gráfico del Vaticano. Hay un gráfico en la parte, siempre en la parte superior de la página, debajo del titular, y se presenta un gráfico en blanco y negro que es una figura compuesta. En la mano derecha ustedes pueden ver un edificio arquitectónico, es una perspectiva desde la calle, y muchos de nosotros sabíamos de qué edificio se trataba, y no es otro que lo que se resalta allí es la Basílica
de San Pedro, que está dentro de la Ciudad del Vaticano. Y esto lo pudimos comprobar yendo a esta aplicación Google Maps. Sobre la Ciudad del Vaticano, ustedes puedan poner la palabra Puente Humberto I. Se van a posicionar sobre ese puente y van a mirar directamente hacia la Basílica de San Pedro. ¿Y qué es lo que obtenemos? Que la perspectiva de ese escenario, de esa calle, coincide perfectamente con lo que se mostró el sábado 19 de abril. No queda duda de que aquí se está presentando la Basílica de San Pedro, su cúpula, el ingreso de esa calle que lleva a la Plaza de San Pedro dentro de la Ciudad del Vaticano. Así que ahí lo tenemos en la escuela sabática y fue muchas sorpresas, quizás no para muchos, más parecía una promoción, pero esto no hubiera sido tan trascendental porque en la escuela sabática pues aparentemente se tocó el tema sobre la cuarta bestia que aparece en Daniel. No fue muy profundo, no presentó las palabras principales, pero los que entendemos de profecía, esto fue así. Queremos, hermanos, ver algunas palabras y frases claves y poder dar un comentario sobre ello. El sábado 19 de abril se presentó un versículo importante que está en relación a Daniel 7:14, pero lo que se menciona ahí, y vamos a leer lo que está de color lila, color amarillo, algunas palabras que ya desde el folleto del primer trimestre de este año, incluso creo con el último folleto del cuarto trimestre del año pasado, en la escuela sabática aparecen muchas frases, muchos párrafos que critican el liderazgo humano, que critican los gobiernos humanos y los presentan como algo muy negativo. Vamos a leer las soluciones de Dios para nuestro mundo caído. Y esto es una verdad desde el mundo de vista espiritual del pecado. Nuestro mundo es un mundo caído. Quiero ir y seguir leyendo lo que está de color lila. Es el gobierno del mundo una sucesión de intentos humanos de controlar un planeta que pertenece legítimamente a Dios. Bueno, se basa en lo que se estudia en la escuela sabática, de Daniel 7, que aquí se menciona. Se menciona 4 bestias, que son 4 imperios, que quieren controlar el mundo, pero se hace extensivo como que esa actitud humana del ser humano se extiende hacia nuestros días, pero que en respuesta a esa actitud de controlar el mundo, el Señor tiene una solución. Seguimos leyendo en el párrafo último y dice, intentos humanos de gobernar el mundo. Los sistemas con los ideales más elevados han fracasado trágicamente, ¿no? La palabra trágico es un problema mayor que quizás tiene que ver con el costo de vidas humanas. Gran parte de la triste historia de la humanidad a lo largo de los siglos no es más que el relato de la tragedia que estos sistemas fallidos han traído sobre la humanidad. Más aún, todo empeorará hasta que se establezca finalmente el reino eterno de Dios. Esto es lo que se está presentando vez tras vez en la escuela sabática y vamos a ver si este tipo de comentario, que es una crítica al liderazgo humano, se extiende hasta el final de este trimestre. Pero aquí quiero proponerles algo a ustedes. Estamos tratando de que se pueda ver la escuela sabática desde una perspectiva diferente. ¿Qué pasaría si Satanás ha tomado el control de la iglesia adventista? Él, a través de sus agentes, que a nivel de espíritu y profecía conocemos, los agentes de Satanás, han tomado ya la escuela sabática y a través de ella nos están programando.
que en medio de una narrativa se lanzan palabras que se repiten o palabras aisladas que quizás muchas veces no tienen relación con el contexto, pero que van calando y se van grabando dentro de nuestro inconsciente, en nuestra mente. Para hacer una programación, para familiarizarnos, lo que se conoce en psicología como programación neurolingüística. ¿Qué pasaría si la escuela sabática está tomando las figuras de nuestro Padre que está en los cielos, de su Hijo Jesucristo, y la figura de Cristo no es en sí la figura de Cristo, sino es la figura del anticristo, porque nosotros sabemos que el anticristo vendrá haciéndose pasar por Cristo. O sea, tomará todos los títulos, todos los honores que queremos dar a nuestro Señor Jesús y se lo atribuye a sí mismo y está preparando al mundo no para recibir a Cristo, sino para recibir el anticristo. Y cuando nosotros leemos en la escuela sabática la palabra Dios, se está refiriendo a un líder religioso de la Iglesia Católica, que es al Papa. Yo les invito que puedan leer y entender la escuela sabática desde esta postura, y es así que las coincidencias con lo que está pasando con el mundo se van a resaltar más y vamos a llegar a una conclusión de que esto ya no es coincidencia. Queridos hermanos, recordemos que el Señor nos dice en Corintios que Satanás se vestirá de ángel de luz. Y no solamente estamos esperando un ángel que merodea por ahí y se revestirá como un enviado de Dios hablando palabras de Dios. No, sus palabras pueden ya estar impresas en el material de nuestra iglesia adventista, porque estoy predicando en primer lugar o llevando este mensaje al pueblo adventista para estar preparados de cosas mayores que quizás no lo habíamos pensado, pero que es importante hacerlo porque tiene que ver mucho sobre nuestra adoración, de la manera de a quién adoramos y por qué lo hacemos, queridos hermanos. Y este concepto que les estoy presentando no está jalado de los pelos, sino que está relacionado con lo que está escrito en el material que nosotros conocemos como espíritu de profecía, los escritos de Elena G. de White. Quiero que presten atención a la página 54 del Conflicto de los Siglos, el capítulo 3. Vamos a leer 2 párrafos y se darán cuenta ustedes que lo que les estoy diciendo no es algo mío, sino algo que ya estaba escrito. Leemos: esta avenencia, que es un acuerdo, entre el paganismo y el cristianismo, dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Tratando de rescatar palabras claves, tratando de parafrasear lo que este texto está diciendo, es que hay un acuerdo del paganismo que se describe ampliamente en el Antiguo Testamento y eran adoradores de ídolos que representaban a los demonios y a Satanás. La relación del paganismo con el cristianismo da como resultado al hombre de pecado. Está hablando de un personaje, de un ser humano que lleva este título, hombre de pecado, que se opone a Dios y que se ensalza a sí mismo sobre Dios, o sea, se cree superior a Dios mismo. Estas palabras están
envueltas dentro de un sistema de falsa religión. Estamos hablando de una religión que cuenta con este hombre de pecado. Y esto es una obra del poder de Satanás. Y es un esfuerzo que él hace para sentarse en el trono y reinar sobre la tierra. Él se sentará en el templo de Dios, dice Tesalonicenses, para reinar sobre la tierra a través de un sistema religioso, a través de un hombre llamado hombre de pecado. Del párrafo número 1 nos vamos a ir al párrafo número 3 y vamos a seguir leyendo, y aquí vamos a encontrar de qué hombre de pecado está hablando. Y dice: una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa, y se le ha declarado infalible, que no se equivoca. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma. Queridos hermanos, cuando les pido que podamos leer la escuela sabática desde la perspectiva que cuando ahí se habla de Dios, no es a nuestro Dios Jehová de los ejércitos, nuestro Padre que está en los cielos, sino que posiblemente se está hablando de otro Dios, está en base al espíritu de profecía presentado en este libro insignia, El conflicto de los siglos. Queremos unir los dos párrafos: un hombre de pecado, un sistema religioso que une el paganismo con el cristianismo, un hombre que se opone al gobierno de Dios, que se ensalza a sí mismo, que es obra de Satanás, que se sentará en el trono de Dios para reinar sobre la tierra, y se lo identifica. Todo esto tiene que ver con Roma. Es el Papa que fue investido de autoridad sobre obispos y pastores. Creo que no son palabras que solamente circunscribe al mundo católico, sino a todas las religiones, a todas las instituciones religiosas de las diferentes denominaciones. Aquí se habla que al Papa se le han dado títulos de divinidad, o sea, el Papa es divino, por eso que se lo llama Señor Dios el Papa, y exige que todos los hombres le rindan homenaje. Al darle homenaje al Papa, se le da también homenaje al maligno. Hermano, estos son enseñanzas, principios básicos del pueblo adventista. Conocemos tan de cerca la verdad que por eso habrá persecución. Y es así, queridos hermanos, que nosotros debemos de entender que las palabras y las frases que se están presentando tienen que ver con este tipo de gobierno, y es así que vamos a ir entendiendo que lo que se presenta en escuela sabática es un tema muy grave, queridos hermanos, salvo que estemos equivocados. Pero no todos necesitamos pensar, estamos en una batalla que en medio está nuestra salvación. Si tú crees que esto es así, queridos hermanos, y no lo predicamos, no gemimos y clamamos, no obtendremos el sello que el Señor dará a sus hijos antes que Él venga aquí en la tierra. Ese día, en esa semana del inicio de la lección 4, en esa misma semana que el Papa fallece, aparece en ese sábado dos palabras importantes. Aparece la palabra clave, luego estudiaremos. Simplemente queremos dar lectura. Aquí dice, la clave está en Daniel 7:14 y 7:27. Daniel 7:14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Que todo el mundo le adore.
que todo el mundo le obedezca, que todo el mundo le sirva. Y ha utilizado 2 versículos de la Biblia. Es como si la escuela sabática estuviera promoviendo el sistema de Satanás. Avanzando con lo que sucedió en escuela sabática, llegamos del sábado 19 de abril, nos vamos al lunes 21 de abril. Porque no solamente las coincidencias están sucediendo en escuela sabática, sino que las coincidencias están sucediendo en el mundo cristiano católico. El Papa Francisco falleció este lunes de Pascua. El Papa Francisco fallece el lunes de Pascua a los 88 años. Es muy extraño que él haya fallecido con esa edad, porque el número 8 a nivel de satanismo, grupos esotéricos, el número 8 es el número que está relacionado con el infinito, que tiene que ver con la inmortalidad del alma. No solamente llama la atención su edad, sino que también llama la atención que él fallece un lunes que es importante para los católicos porque lo conocen ese día como el lunes de Pascua. Ya en esa semana ya era importante, la semana previa, porque se había dado el inicio de la semana de la Pascua, los panes hacimos, y esto continuó para los católicos con este día, ¿no? El lunes de Pascua. Pero miren, los medios de comunicación recogen algo que se estaba comentando. ¿Qué significa que el Papa Francisco haya muerto el lunes de Pascua? El pontífice argentino murió en la mañana de este lunes de Pascua, una fecha profundamente simbólica y significativa para la Iglesia Católica. La coincidencia que une la muerte de Juan Pablo II con la del Papa Francisco fue en abril y luego de Semana Santa. Y aquí dice, ¿no?, que esto fue como una señal divina, incluso cargada de simbolismo. En otras palabras, queridos hermanos, hubo una intervención divina de la muerte del Papa Francisco. Eso es para llevar a la mente de las personas, a su espíritu, que el Señor acompaña a la Iglesia Católica. Nuevamente les hago la pregunta, ¿esto pudo haber sido una coincidencia? ¿Se puede que Dios haya intervenido y haya llevado al descanso al Papa Francisco? Todos los que conocemos quién es la Iglesia Católica, quién es su líder, plasmado en el libro Conflicto de los Siglos, porque el conflicto de los siglos, hay que resaltar esta idea, no solo es la batalla de Satanás contra Dios. No nos quedemos con ese concepto que en escuela sabática se nos brinda, sino que el conflicto de los siglos presenta a un personaje principal, y ese personaje principal es el papado. ¿Realmente Dios llevó al descanso en una fecha especial para ellos? ¿Realmente se programó la muerte del Papa? ¿Pudo haber muerto antes? Se dice que se lo vio el día domingo. ¿Pudo haber sido una suplantación? Algunos llaman de que ya la tecnología y la ciencia es capaz de crear clones. Solamente lo sabremos cuando lleguemos al cielo y podamos ver qué es lo que sucedió aquí en la tierra. Por lo tanto, cada uno va sacando sus propias conclusiones. Cuando nosotros nos enteramos de la muerte del Papa Francisco y vemos las coincidencias que están sucediendo en la escuela sabática, nos preguntamos, ¿hay algo en la escuela sabática? Y el lunes 21 de abril se presenta un titular, El llamado de Abraham. Y esto también es otra coincidencia, porque hay una nueva religión, y esa nueva religión es la casa de la familia abrámica. Por favor, búsquenlo en internet. Ojalá Dios nos dé la oportunidad de hablar esto en otros temas. Pero vamos a leer lo que Vatican News presentó, que es el diario oficial de la Iglesia Católica. La casa de la familia abrámica, que nació tras la histórica visita del Papa a los Emiratos en febrero del año 2019. O sea, la casa de la familia abrámica son 3 edificios arquitectónicos, tienen formas de cubo, y alberga las 3 principales religiones del mundo. Pero esto nace con la visita del Papa a los Emiratos
en febrero del año 2019. O sea, él es quien impulsa este proyecto de una sede que pueda albergar a las 3 religiones más grandes que hay en este mundo. Y si él lo inició, ¿por qué no decir que él va a ser el líder de la nueva religión? Y entonces, qué coincidencia que ese día se haya tratado el tema, el llamado de Abraham. Vamos avanzando y vamos a ver otras coincidencias. El Papa fallece el lunes 21, el lunes y el martes 22 estuvo siendo velado en la residencia de Santa Marta, hay una capilla, pero luego es trasladado el miércoles 23 a la Basílica de San Pedro para que sea presentado ante su feligresía, ante el público que querían despedirse de él. Y eso así sucedió el miércoles 23. Nuevamente, vamos a la escuela sabática, saber qué palabras se presentaron, qué títulos se presentaron, dice los gobernantes de los gentiles. Quizás dice algo de una manera indirecta, pero aquí se presentan algunas palabras importantes, ¿no? Se presenta la palabra moral. Hermanos, es conocido que el Papa tiene un título, el líder moral. Se toca la palabra Babilonia, los babilonios. Recuerden que hay Babilonia la Grande y el inicio de Babilonia. Allá en Medio Oriente, por donde está Irak, el río Éufrates. Se resalta la palabra Constantino. Recuerden que Constantino dio la primera ley dominical. Pero aquí viene la otra coincidencia. El miércoles 23 de abril, el día que se presenta el Papa Francisco para la despedida pública de su feligresía, ese día en la escuela sabática se presenta la siguiente frase: el obispo cristiano de la ciudad de Roma. Y abajo nuevamente la palabra un obispo. Otra coincidencia, que el día que se presenta el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro también se presenta estas palabras importantes: el obispo, Roma, obispo. Cada uno de ustedes vayan sacando sus propias conclusiones. El sábado 26 de abril, ese día fue el funeral del Papa. ¿Qué fue lo que se presentó en escuela sabática el sábado 26 de abril? Bueno, se presenta el Salmos 46, versículo 10. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Está hablando del Papa Francisco, está hablando del nuevo Papa que será elegido en el cónclave. Y encontramos aquí, ¿no?, algunas palabras que nuevamente ustedes lo pueden leer, en la cual se critica nuevamente los gobiernos humanos. Vamos a leer. Esta semana seguiremos examinando los problemas causados por la caída y por el deseo humano de establecer gobiernos terrenales en lugar del divino. No hay que establecer gobiernos terrenales, hay que establecer un lugar divino. ¿Se está refiriendo al cónclave? Luego leemos: advirtió a su pueblo acerca de lo que sucedería cuando se apartaran de él y eligieran monarcas terrenales. En su lugar, eso fue exactamente lo que obtuvieron, monarcas terrenales en lugar de Dios. Así que es un llamado a no buscar liderazgo humano, sino buscar un liderazgo divino. A eso nos está llevando la escuela sabática. Así que abajo el gobierno humano y arriba el gobierno de Dios, pero estamos hablando de nuestro Dios de los cielos, o estamos hablando del hombre de pecado. Y para terminar, hermanos, nos estamos yendo a la lección 6. Esta es la semana importante que tiene que ver con la reunión de los cardenales, el cónclave para elegir al nuevo sucesor del Papa Francisco, que se presentó el sábado 3 de mayo. El sábado 3 de mayo, pues, aparece la palabra sacrificio, aparece la palabra muerte, aparece la palabra trono de Dios, la frase trono de Dios, Jesús sea un símbolo como un cordero inmolado. Pero aquí aparece, así como el sábado 19 de abril, apareció 2 veces la palabra clave. Aquí aparece en esa semana la palabra clave. Estamos hablando del sábado 3 de mayo.
El cónclave se dio el 7 y el 8. Cuando leí la palabra clave, inmediatamente dije, esto es parte de la palabra cónclave, otra coincidencia. Pero eso no quedaba ahí, queridos hermanos, sino que dicen que la clave para comprender todo el episodio profético está en Apocalipsis 5:6. La pregunta es, ¿se refiere al versículo 6 o lo que se pueda presentar en Apocalipsis capítulo 5? Hermanos, esta es la parte final y esta es la parte que sorprende. Esta es la parte que da el título al tema que presentamos hoy. Apocalipsis 5, y quiero que lean el versículo 5. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero la escuela sabática nos está diciendo que la clave está en el versículo 6, pero ya aparece en el versículo 5 la palabra león. ¿Qué dice el versículo 6? Miré y vi que en medio del trono. Vamos a hablar el siguiente tema sobre la palabra trono, que aparece mucho en la escuela sabática y ha tomado muchos versículos de la Biblia que también introduce la palabra trono, que tiene que ver con reinado. Todo esto tiene que ver con la famosa palabra entronización, cuando el Papa da inicio de manera oficial a su pontificado. Dice, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Otra vez el cordero, Jesús, habla de muerte. Estamos hablando realmente del Papa que ha fallecido, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En su conjunto, estos 7 cuernos y estos 7 ojos son los 7 espíritus de Dios. Si nosotros sumamos 7 más 7, que los dos al final dan los 7 espíritus, da 14. Queridos hermanos, la escuela sabática dice que en Apocalipsis 5:6 está la clave. ¿La clave de qué? ¿Es acaso de que fue un mensaje que la escuela sabática envió? No sé a quiénes, no sé cuál fue el motivo, pero es una coincidencia, queridos hermanos, de que en Apocalipsis 5 nosotros, al sumar los números, podemos componer fácilmente la palabra león 14, con los elementos que está ahí. Se refería a eso la clave. Es sorprendente. Esto es muy sorprendente y realmente nos llamó mucho la atención, pero esto no queda ahí, porque cuando el Papa muere al inicio de la lección 14, el 19 de abril, 2 veces aparece la palabra clave. Y hemos leído nosotros Daniel capítulo 7, el versículo 14 y el versículo 27. La pregunta es, ¿también en ese capítulo podríamos nosotros organizar, tomar elementos y confeccionar la palabra león 14? En Daniel capítulo 7, versículo 4, hablando de la primera bestia, porque Daniel capítulo 7 habla de 4 bestias, hablando de la primera bestia, dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Y todos nosotros sabemos que la 4ª bestia representa a Roma. El versículo número 7 dice, y he aquí la 4ª bestia, que es Roma. ¿Cómo podemos sumar el número 14? Creo que por ahí hay algún algoritmo que se presenta. Dice, y tenía 10 cuernos. Y luego dice otro cuerno, y luego 3 cuernos. Yo sé que hay un concepto de resta, pero si sumamos nosotros, vemos que 10 más 1, 11, más 3, 14. Aquí también, queridos hermanos, nosotros podríamos componer fácilmente la palabra león 14. Y más aún, queridos hermanos, ¿se acuerdan que les dije que apareció en la lección 4 la palabra Constantino, que fue quien dio la primera ley dominical? En Daniel 7 también hay una clave importante, estamos usando las mismas palabras de escuela sabática. Y dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Será este Papa quien dé la primera ley dominical? Esperemos, queridos hermanos. Pero tanto el lunes 19 de abril como el 3 de mayo, las 2 páginas de escuela sabática dijeron que ahí estaba la clave. Y al leer el capítulo que se menciona tanto de Apocalipsis 5 como de Daniel 7,
aparece en la palabra león y sumando, restando, podemos configurar el número 14 o componer el número 14. ¿Es esto otra coincidencia, otra casualidad? ¿Por qué se está haciendo? Supongamos que Satanás ya logró el control del material de la iglesia adventista, sea de una forma o de otra forma. Siempre se habló de la infiltración, siempre se habló de estos temas que se quiere desconocer. Pero si en la escuela sabática se presenta a Satanás como el Dios, hay algo que tiene que hacer Satanás. Él tiene que emular, copiar todo lo que Dios hace, y ustedes saben que Dios todo lo revela. Así que Satanás también tiene que hacer lo mismo, si no, no fuera Dios. Él tiene que revelarlo todo. Eso no queda ahí, queridos hermanos. Sí, hay más sorpresas. El cónclave se dio el 7 y el 8 de mayo. ¿Qué pasó el miércoles 7 de mayo? Aparece la palabra templo. Templo, templo. Pero quiero que lean lo que está de rojo. El trono de Dios, dice, Jesús, la encarnación de Dios, apareció en persona, había salido de detrás del velo. Para aquellas personas que hemos visto otros cónclaves, como la del Papa Francisco, sabemos que en el momento en que se nombra el nuevo Papa, el nuevo sucesor, pues sale detrás de la cortina. Y cuando leí la del miércoles 7 de mayo, muchos sacamos la conclusión, wow, nos están anticipando. El Papa será elegido de una manera rápida el mismo miércoles. Pero la sorpresa mayor, queridos hermanos, se dio el jueves 8 de mayo. Todos nosotros conocemos que ese día se dio la elección del nuevo Papa y todos ya sabemos su nombre, León XIV. Pero la pregunta es, de lo que hemos estado diciendo, ¿qué se mencionó? ¿Qué se dijo en la escuela sabática? El título es Tú creaste todas las cosas. Uno de los títulos que también se le da al Papa es su santidad. Y miren, hermanos, lo que está en color rojo es la santidad de Dios, santo, santo, santo. La gloria de Dios, estamos hablando de nuestro Padre Celestial o estamos hablando del hombre de pecado. La santidad de Dios, y abajo 3 veces la palabra Padre, Padre, Padre. ¿Cómo se le llama, queridos hermanos, al líder religioso de la Iglesia Católica? No se le llama Padre. Y la sorpresa mayor está aquí, de lo que estoy bordeando con el cursor, con el resaltador, y ese día apareció la palabra humo. ¿Qué hay después de humo? Muchos me dirán la palabra I. No, y entre la palabra humo y la palabra I, ¿qué hay? Un espacio en blanco. Hay humo blanco, queridos hermanos. ¿Podríamos decir que esto fue otra coincidencia? Ya no, son demasiados. No sé cuántas tienen que ser para que esto ya no sea coincidencia. Pero esto es parte de la programación. Nos están llevando por una línea que nos permite familiarizarnos con un gobierno que no es el de nuestro Dios, que en esa línea tiene que ver el nuevo orden mundial, que en esa línea tiene que ver el tema del papado y de otros agentes. Hermanos, la escuela sabática no solamente anticipó el nombre del Papa León XIV, sino que la escuela sabática en los días jueves, miércoles 7 y jueves 8 anticipó el tema del cónclave, hablando del velo, apareció detrás del velo, hablando de la palabra santidad y sobre todo la tan famosa palabra humo, que todo el mundo esperaba, el humo blanco que era señal de la elección del nuevo Papa. Y aquí vemos al Papa León XIV saliendo detrás de la cortina o detrás del velo, haciendo su primera presentación pública. Hermanos, ¿es todo esto coincidencia? Para muchos, personas cristianas y no cristianas, siendo adventistas o no adventistas, nos llamó mucho la atención esta película que se anunció y fue ganadora de varios premios Oscar, la palabra cónclave.
Y muchos de una manera inconsciente se preguntaban cómo es posible, ya después de conocer la muerte del Papa Francisco, cómo es posible que una película haya sido dada un poco antes, no sé cuántos meses antes, un poco antes de la muerte del Papa Francisco. Es que esto es una programación. Me comentan de que en este libro Morris West Lázaro se presenta ahí la historia del Papa León XIV que corre peligro de muerte por un grupo terrorista ligado al Islam. Que hay una película que se estrenó en el año 2017 llamado El Habitante. Es una película de terror que recomiendo que no lo vean, donde en los primeros minutos se presenta a una mujer contemplando en el televisor la elección de un papa, y ese papa se llama León XIV. Y no solamente eso, sino que Donald Trump transmitió un mensaje y él también lo sabía. Él se vistió de papa. Todo el mundo pensaba que él quería ser papa porque él lo dijo, pero nosotros podríamos sacar un titular diciendo un papa norteamericano. Y al final así fue un papa norteamericano. Estos dos grandes personajes se han encontrado en una nación que en la Biblia de Apocalipsis se conoce como la tierra. Parece que todo indica que hay ya una planificación, que hay toda una programación, donde no solamente hay escenarios, sino también tiempos. No en vano, este es el año 2025, a 5 años de la Agenda 2030. Y Satanás le queda muy poco tiempo y está como león rugiente buscando a quien devorar. Y sobre todo tratando de ser rey, de sentarse en el trono, haciéndose pasar como Dios y ensalzándose como Dios. Hermanos, que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero creo que estas evidencias y estas muestras nos llevan a que deberíamos nosotros leer el material de la Iglesia Adventista, sobre todo escuela sabática, desde otra perspectiva. Dios nos bendiga, queridos hermanos. Dios nos bendiga, queridos amigos. La historia de este mundo está por acabarse y el escenario del nuevo orden mundial del fin de los tiempos se está organizando y presentando delante de nosotros. ¿Será este Papa quien dé la primera ley dominical? Dios nos bendiga.